Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El remedio, peor que la enfermedad. Tras el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, la incertidumbre parece haberse incrementado. Las marchas siguen en muchas partes del país y por ahora no es claro cómo se buscará el acuerdo nacional sobre una nueva reforma fiscal. Nerviosismo en los mercados. La falta de certeza sobre lo que ocurrirá en Colombia a nivel fiscal y social se reflejó ya en los mercados financieros. Los títulos de deuda pública se encarecieron mientras que el dólar llegó a niveles máximos de este año. Analizaremos el panorama con Felipe Campos desde Alianza Balones. Protestas afectaron las ventas de carros. Los bloqueos y demás alteraciones del orden público impactaron el balance de vehículos nuevos comercializados en el mes de abril. El sector proyecta de todas formas vender más de 250.000 unidades este año. Nos acompaña Oliverio García, presidente de Andemos, para hablar de todo este tema. Y comenzamos Signo Pesos hablando sobre la noticia económica del día, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla tras la decisión del gobierno de retirar el proyecto de solidaridad sostenible. A esta hora no es claro quién sucederá a Carrasquilla en esa cartera, que pasa por unos momentos muy difíciles en medio de esta compleja situación del país. Veamos. La renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se da luego de 5 días de protestas contra la reforma tributaria ideada por él. El ministro llegó muy temprano a Palacio con su carta de dimisión, asumiendo así el costo político del fracaso de la reforma, convertida en el motivo de protestas, que iniciaron hace 5 días, en el marco de las cuales también se han visto problemas de orden público. En el Congreso de la República reaccionaron así a la renuncia del ministro. Nosotros celebramos la salida de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, como un gran triunfo del pueblo. Bueno, ¿qué sigue de aquí? Esperamos que lleguen a esos cargos del Estado, del gobierno, unas personas frescas que tengan una mentalidad abierta a buscar nuevas opciones. Con la salida de Carrasquilla, hoy la prioridad es un gran acuerdo nacional para reactivar el empleo, para reactivar la economía. Las renuncias de los ministros son normales cuando se pierden pulsos al interior del gobierno, cuando se cometen errores graves. La renuncia del ministro de Hacienda es el alto costo político y paga el gobierno una indebida socialización política y comunicacional de una reforma tributaria que no tenía consenso. En los partidos de la coalición de gobierno ahora esperan que el nuevo ministro escuche a los diferentes sectores. Más allá del tema coyuntural de quién sea el ministro, hoy la pregunta que nos hacemos los colombianos es si vamos a tener la grandeza y la responsabilidad para tramitar rápidamente una nueva reforma que, aunque sacrifique recaudo, garantice los recursos necesarios para proteger a las clases populares. Sobre la renuncia del ministro Carrasquilla, pues se trata de un asunto de alto gobierno, un asunto de trámite después de que el presidente ordena el retiro de la reforma tributaria que tenía el ADN del ministro Carrasquilla. Es una situación que ocurre, que hace parte del gobierno. Se conoció también que el presidente Iván Duque no solo tiene la renuncia del ministro, sino también la del equipo económico que trabajó con él la reforma tributaria. La otra noticia es la búsqueda de un acuerdo por parte del gobierno con otros partidos políticos para concertar una nueva reforma fiscal. Aunque esta mañana comenzó ese proceso, ya surgieron las primeras quejas de otros movimientos que aún no han sido citados a esta famosa reunión. Tras la caída de la reforma tributaria, para el gobierno es urgente concertar y tramitar un nuevo texto. Por eso, desde muy temprano, convocó a los directores y voceros de partidos políticos a la Casa de Nariño. Es urgente, estamos en ese camino de avanzar en el nuevo texto, en el diálogo con los partidos, avanzando con los presidentes de las diferentes colectividades, con los parlamentarios, en una situación que, como lo he mencionado, es urgente, es totalmente necesaria. Aquí no existen caprichos, aquí no existen terquedades. Los puntos sobre los que debe girar el nuevo texto y en los cuales dice el gobierno hay consenso son una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. Las necesidades sociales del país no dan espera, estamos en una pandemia, estamos en una situación muy difícil para muchos colombianos y lo que requerimos es un texto sencillo, simple y un gran consenso para poder ayudar a los más necesitados de Colombia. Según el gobierno, quieren el mayor acuerdo posible.
cada ministerio está hablando con los diferentes sectores empresariales, sectores sociales, para escuchar las propuestas y con eso avanzar en una propuesta que además deberá ser debatida en el Congreso de la República, que es donde se tramitan las leyes en este país. Sin embargo, por ahora la oposición dice que no ha sido convocada. Sentimos como una gran burla el llamado que había hecho el presidente Iván Duque a un gran pacto nacional, cuando hoy están en Palacio solamente reunidos los partidos políticos tradicionales, desconociendo el clamor de la ciudadanía, la oposición en el Congreso de la República y todos los sectores sociales y económicos del país. La directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, también fue invitada a Palacio, mientras que el contacto con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, ha sido difícil. El diálogo con los sectores se hará por separado. Y mientras emitimos esta edición de Signo Peso, se hace oficial el nombramiento por cuenta del Gobierno Nacional de un nuevo ministro de Hacienda. Se trata del doctor José Manuel Restrepo, hasta hoy ministro de Comercio. Pasa de la cartera de Comercio y empieza a conducir la cartera de la Economía, la cartera de Hacienda. Nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y la incertidumbre alrededor de la reforma fiscal se tradujo también en nerviosismos en muchos mercados de capitales. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches y muy bien, gracias por la invitación. ¿A ustedes en los mercados qué los sorprendió más? ¿La caída de la reforma tributaria o eso ya se venía anticipando? ¿O la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? Yo creo que ambas estaban ya siendo relativamente esperadas. La caída del ministro fue más sorpresiva, pero era fácil pensar que si la reforma no iba más, posiblemente el ministro tampoco lo iba a hacer. Entonces, la reacción, o lo que se vivió el día de hoy, creo que tuvo más cosas, más elementos adicionales a la caída de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda. Creo que hubo más cosas, porque en realidad los activos colombianos hoy les fue muy mal, los peores del mundo, pues, y llevamos en el año siendo los peores del mundo en cualquier medida. Doctor Campos, el ministro de Hacienda, el saliente Alberto Carrasquilla, pues era muy bien percibido por los mercados, ¿no? Y eso se veía reflejado cuando salían a pedir plata prestada, nos prestaban muchísima plata, inclusive más de lo que estábamos buscando. ¿Cómo cree usted que recibirán al nuevo ministro, al doctor Restrepo? Yo creo que sí es cierto, siempre los mercados internacionales mostraron su apoyo a la presencia del ministro Carrasquilla. De hecho, también cuando se hablaba del ministro Carrasquilla como candidato para ser el presidente, el gerente del Banco de la República, también los mercados internacionales aprobaban, o sea, había bastante respaldo. Sin embargo, creo que en este momento las preocupaciones han cambiado mucho. Por supuesto, ya mucha gente lo ha dicho, ya no es tanto el tema técnico puro, sino se necesita un país que logre consensos. Y desde ese punto de vista, creo que la elección del doctor José Manuel Restrepo puede ser muy interesante, porque claro, también tiene un bagaje y también estaba en el gobierno, y bueno, y con un gran resultado, y aparte una persona que ha estado muy conectada con diferentes partes, de las discusiones en el país. Entonces yo creo que en este momento la preocupación es más que Colombia encuentre la salida a los consensos, a que realice un gran trabajo técnico, Así que uno lo da por hecho, porque claro, igual tiene el respaldo del ministerio. Doctor Campos, ¿qué es porque hoy se sacudieron los mercados? Ya le voy a preguntar qué ocurrió en cada uno de los mercados, porque el dólar se trepó, las tasas de interés también, en fin. Pero ¿qué es lo que más preocupa a los inversionistas en este momento sobre Colombia, los mercados? ¿Cuál es la mayor preocupación? Yo creo que hubo una transición el fin de semana, Víctor. Básicamente, las últimas 3 semanas todo ha sido alrededor de la reforma tributaria y la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión, lo cual es suficientemente preocupante, digámoslo así. Entonces, en las últimas 3 semanas, el dólar, las acciones, los bonos colombianos, que se llaman TES, los bonos en pesos colombianos que emite el gobierno, han tenido un comportamiento bastante diferente al resto del mundo, al punto que la moneda nuestra es la más devaluada, las acciones es la bolsa que más cae en el mundo. Bueno, muchos elementos que eran solo guiados por el tema de la reforma tributaria. El fin de semana se agregó algo que tiene... Que le suena a uno mucho a lo que pasó en el 2019 con las manifestaciones en Chile y también en Colombia. Entonces, básicamente, yo creo que la preocupación se transformó en algo que es suficientemente grave, que es el tema, por supuesto, de todo lo que sucede alrededor de la reforma tributaria y la pérdida del grado de inversión, pero ahora también está el tema de cómo llegar a consensos políticos. Sabemos que a Chile en ese camino le costó muchísimo, el gobierno de turno le tocó poner
poner muchísimo de su parte, al nivel que llegaron a una constituyente, para poder calmar eso. Entonces yo creo que el inversionista de afuera está viendo, más allá del tema del grado de inversión, que es muy importante y lo podemos hablar ahora también, está viendo es que se están viendo esos movimientos similares a los del 2019 y lo que costó llegar a un consenso en el país austral en ese caso. Doctor Campos, finalmente, ¿en cuánto cerró hoy el dólar? Supimos que se trepó, superó los 3.800 pesos, es el nivel más alto desde hace cuánto. Es cierto que algunos inversionistas están sacando su plata del país. ¿Por qué ese movimiento alcista tan fuerte? Esos niveles no los habíamos visto desde el tercer trimestre del año pasado, cuando estaban en elecciones en Estados Unidos, había mucho nerviosismo, el dólar llegó hasta 3.900, sé que estamos hablando de unos 8 meses. Básicamente, lo que está en juego ahorita, lo que está pesando el mercado es qué va a pasar, si va a haber un rumbo en el tema del grado de inversión y la reforma tributaria por un lado, pero no tanto, aquí adentro estamos discutiendo si son 5 o 10 billones o son 15 billones o qué hacemos con eso. Yo creo que la gente de afuera y los inversionistas están preocupados es cuál es la senda que va a tomar Colombia. Colombia tiene un hueco de 100 billones este año y la gente se está preguntando, ¿será que Colombia tiene un plan para que esos 100 billones no se vuelvan 200 billones, como le pasó a Brasil en el 2015? Entonces, por el lado puramente económico, la pregunta es no tanto si la reforma tributaria pase, ni siquiera creo que estén preocupados exactamente qué es lo que tiene dentro de la reforma tributaria, eso es una preocupación interna. Es más, si tenemos un plan para que la senda no sea explosiva, porque más allá del grado de inversión, de perder el grado de inversión, hay cosas más negativas, que seguir bajando en la escalera. O sea, no es que ahí sea el final, uno puede seguir perdiendo grados de calificación. Entonces, yo creo que ahí, por el lado económico, eso es el principal elemento, y como decía antes, por el lado político es qué cambios adicionales pueden haber en las reglas de juego si no se logra consensos rápidos en el país. Doctor Campos, también hemos visto movimientos sobre los TES. Nos cuentan muchos expertos que han venido subiendo las tasas de interés. ¿Eso qué significa y eso qué implicaciones tiene para los colombianos? Bueno, lo que significa es que cada vez más los inversionistas, tanto locales como extranjeros, le están pidiendo a esos bonos colombianos que le paguen más tasa de interés por el riesgo que hay implícito, ya sea porque el peso colombiano pierde valor, entonces hay un riesgo de que invierte afuera de que se le desvalorice, o también hay un riesgo cada vez más grande, pues que los pagos no sean tan claros. Obviamente Colombia no tiene ese riesgo, pero sí está deteriorando su perfil, digamos, de pagos que tenía antes. Entonces, ¿qué significa eso para todos? Primero, el gobierno, que tiene que endeudarse todas las semanas, pues se toca endeudarse ahora a tasas más altas cada vez, y eso pues obviamente son cuentas que no están en ningún lado. De paso, la subida del dólar también va aumentando el costo de la deuda en dólares para el gobierno y para el resto. Pero adicionalmente también tiene un impacto en la reactivación económica. Lo que uno quiere es que tratemos de tener las tasas de interés más bajas por el mayor tiempo posible antes de que la inflación se suba, antes de que pasen muchas cosas. Y estos ruidos hacen que las tasas de interés comiencen, no solo se suben las del gobierno, se suben las tasas de los que usan los bancos para invertir, porque los bancos invierten en deuda del gobierno. Se comienzan a subir las tasas de toda la economía colombiana y se pone en riesgo o se pierde parte del impulso de la reactivación económica, que es lo más importante en este momento. Pero, doctor Campos, es decir, si se suben las tasas de interés de los TES, las tasas de interés del financiamiento propio de los bancos, ¿es posible que en algún momento, si esto no se contiene, en algún momento también suban las tasas de interés de la tarjeta de crédito, del crédito hipotecario, del crédito educativo, no sé, de todos los créditos que solicitamos los colombianos? Sí, está el tema, digamos que las tasas de interés que uno tiene en el día a día, en los créditos, dependen fundamentalmente de la tasa del Banco de la República, la cual todavía no está en plan de moverse, pero ya el mismo gerente del banco dijo, ojo, que si no hay reforma tributaria, es posible que me toque mover esa tasa antes de tiempo, porque para evitar una crisis, digamos, en el tema de las monedas, en el tema del dólar. Pero eso es otra cosa, esa sería otra forma de llegar. La crisis tributaria o la crisis fiscal que se está viviendo podría llegar a la tasa de interés de los colombianos vía que el Banco de la República tenga que finalmente subir la tasa. Pero acuérdense que cuando uno pide préstamos a plazos, ¿no? Uno no solo pide préstamos a los próximos 90 días, uno pide préstamos a varios años hacia adelante, y ahí es donde afectan todas las tasas del mercado. Entonces, si el gobierno está teniendo tasas de interés más altas en sus bonos que vencen en 5, en 10, en 15 años, eso afecta las tasas de inversión de los bancos y de quienes nos prestan plata a todos esos plazos. Entonces, desde ya, por supuesto, comienza a haber una presión alcista
en las tasas que vamos a tener los colombianos, y podría ser mayor si en algún evento el Banco de la República termina subiendo las tasas, que en este momento no hay una expectativa tan grande hasta final de año de que eso suceda. Doctor Campos, también había una preocupación, inclusive desde el gobierno nacional, en parte por eso se presenta esta reforma tributaria que se hundió y bueno, desencadena la renuncia del ministro, el remesón en el equipo económico del gobierno, y era esa preocupación por las calificadoras de riesgo. Ustedes desde los mercados tienen un contacto pues, más directo con esas firmas calificadoras de riesgo. ¿Qué han sabido? ¿Están preocupadas? ¿Ha habido algún pronunciamiento en las últimas horas? Sí, aquí hay que entender, el universo son 3 calificadoras las que uno está pendiente, que se llama Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Hay 2 que nos tienen al borde de perder el grado de inversión. Ya nos dieron como los ultimátums, dijeron ustedes, si no arreglan algo ya van a perder el grado de inversión. Y esas son Fitch y Standard & Poor's. Todavía ellos no han hablado. La que habló hoy fue Moody's, que es la tercera. Ella ha sido un poco más generosa con nosotros y no nos tiene en el borde, pero sí dijo que básicamente la perspectiva que tenía acerca de la deuda, si esta reforma tributaria terminaba cambiándose tanto, iba a ser diferente. Entonces ya ellas han comenzado a hablar, pero yo aquí como que haría el énfasis, las calificadoras son muy importantes, pero los inversionistas no esperan a que las calificadoras finalmente le digan qué hacer a uno, pues uno finalmente es el responsable de las inversiones de sus clientes. Entonces ya muchos valores en el mercado, ya las tasas de interés de muchos títulos en Colombia, el mismo dólar, a la misma bolsa colombiana, ya se está negociando como si Colombia estuviera prácticamente perdiendo el grado de inversión. Entonces si no lo perdemos, pues va a ser una gran noticia, y si lo perdemos ya se ha descontado bastante del proceso. Lo que estoy tratando de decir es que los inversionistas que estamos en el mercado todos los días no esperamos hasta que la calificadora nos toque la campana, pero por supuesto cuando toca la campana pues genera más nerviosismo. Doctor Campos, una última pregunta. La semana pasada tuvimos aquí en Signo Pesos a Fitch Ratings y nos decían, mire, a nosotros no nos importa por dónde llega la plata, si suben el IVA, si bajan aquí tal impuesto, si ponen patrimonio, no nos interesa eso, nos interesa es el ajuste que haga el gobierno nacional porque tiene que hacer un ajuste. Si no se logra ese consenso rápidamente, si no se envía ese mensaje de ajuste, ¿usted cree que van a seguir subiendo las tasas de interés, va a seguir subiendo el dólar? Y bueno, la bolsa de valores también está cayendo con el mercado accionario. Yo creo que estamos llegando a ciertos niveles en que ya no es tan fácil que suban las tasas de interés explosivas o que el dólar siga subiendo a la misma velocidad, lo mismo con las acciones. Creo que va a haber una pausa, va a tener que moderarse el movimiento, pero sí creo que hay que dar un mensaje. ¿Cuál es el problema? Que la nueva reforma, la que se está pensando hacer, se tendría que discutir hasta mediados de junio, pero dado que la mayoría de cosas que se están proponiendo, como impuestos al patrimonio o impuestos a las empresas o a las personas naturales, no comienzan hasta el próximo año, el Congreso podría tener la tentación de no llegar a un acuerdo en junio, sino continuar las discusiones hasta diciembre, porque en realidad en términos prácticos la plata no llega hasta el próximo año, lo firmen en junio o lo firmen en diciembre. Pero sí creo que los mercados van a estar un poco nerviosos si no se dan esas señales de consenso. Y como le decía al principio, Víctor, creo que los mercados internacionales están más preocupados por un país que no logre consenso, sin importar la cara del consenso, a finalmente qué es lo que logremos. Les preocupa muchísimo más la inestabilidad institucional del país que se reflejó el fin de semana, que finalmente si los números cuadran o no. Entonces ahí hay 2 elementos que hay que manejar con mucho cuidado. Doctor Campos, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Con esta explicación sobre el movimiento de los mercados, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo avanza el mercado de los superhéroes. Juan Fernández nos trae información muy interesante con su movida empresarial. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La recuperación en la venta de vehículos nuevos se vio empañada por las marchas y bloqueos de los últimos días en el país. Para hablar de este tema, las proyecciones, también le doy la bienvenida al doctor Oliverio García. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Andemos. Doctor García, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. No, a usted, muchísimas gracias por la invitación. Doctor García, ¿cuál es el balance únicamente para el mes de abril en cuanto a ventas de vehículos nuevos aquí en Colombia? El mercado cerró con una cifra de 19.000 unidades matriculadas. Pudo haber sido mejor, considerando de que en los últimos días de cada mes es donde más vehículos se registran en Colombia, de manera de que si no hubiera sido por los desmanes que tuvimos con las protestas que obligaron al cierre de varias vitrinas en el país y de varias oficinas de tránsito también,
sin duda este resultado hubiera sido mejor. Doctor García, 19.000 unidades. Antes de la pandemia, en un mes normal, digamos en un abril normal, antes de la pandemia, ¿cuántas unidades se vendían? Pues mira, en marzo del 2019 se alcanzaron a matricular 19.800 unidades, de manera que estuvimos 800 unidades por debajo. Sin embargo, si vemos el desempeño del mercado en los últimos, en los 4 meses, en los primeros 4 meses del año, acusa 76.000 unidades. Esta es una cifra levemente superior a la cifra que vemos en los primeros 4 meses del 2019. Esto se da porque en marzo tuvimos un muy buen mes, que empujó el mercado automotor en Colombia, de manera de que yo sí creo que el mercado va por buena senda, pero lamentablemente pues en la medida que tengamos cierres, ya sea por cuarentena o por las protestas que obliguen al cese de actividades, pues esto va a empañar muchísimo el desempeño de la economía en este año. Pudiera empañar. Yo recuerdo que en abril del año pasado se cierra la economía y las ventas caen, no, pues se van al piso, ¿no? Por debajo de 300 unidades, inclusive nada, cero, sí. Algunas cositas que quedaron por matricularse desde el mes de marzo del 2020. Pero bueno, entonces es una buena noticia, independientemente de las marchas, esta recuperación en las ventas de vehículos, pero ¿todas las marcas se están recuperando por igual o hay unas que todavía, a las que todavía les cuesta? No, todas las marcas muestran resultados positivos. Unas les va mejor que otras, en especial las que están, digamos, comercializando vehículos de cero y bajas emisiones, que es un segmento que viene creciendo a un ritmo bastante interesante en Colombia. Entonces, a unas les va mejor que a otras, pero en términos generales, el mercado se está recuperando para todas las marcas. El mercado de las motocicletas, ¿cómo va? Porque muchos dicen o esperaban, anticipaban que pues como medida de bioseguridad, para estar distanciados, para no montarse en el transporte público, la gente terminaría comprando una moto. ¿Sí se ha visto ese efecto? Sí, sí, sin duda. Al igual que los vehículos particulares, también viene mostrando un desempeño importante por las razones que mencionas. El mercado de las motos alcanzó una cifra de 53.600 unidades, nada mal. Por supuesto, no se puede comparar pues, con las cifras del año pasado, pero el mercado de motos también viene presentando un desempeño y una dinámica interesante. Doctor García, hay otro segmento que viene siendo protagonista, todavía no pesa mucho dentro del parque automotor, pero sus crecimientos anuales aparentemente son muy buenos, y es la venta de vehículos eléctricos o híbridos. ¿Qué reporte tiene usted con corte al mes de abril? Mira, no, el mercado va muy bien. El mercado de vehículos eléctricos e híbridos tiene un desempeño extraordinario en Colombia. Por encima del desempeño de la región en América Latina y al mismo ritmo que se viene presentando en países de avanzada alrededor del mundo. Esto gracias a una política que cada vez la estamos volviendo más robusta con los vehículos eléctricos e híbridos. En el mes de marzo se matricularon por encima de 900 unidades de vehículos eléctricos e híbridos, que es una cifra bastante interesante. Esto lleva a que el mercado pues, esté creciendo una tasa acumulada en los primeros 4 meses del 250%, que es bastante interesante. Si bien es cierto que los volúmenes siguen bajos, la penetración del mercado de vehículos eléctricos e híbridos no es nada mal comparado con el resto del mundo. Nosotros ya estamos llegando a tasas del 4% de penetración y esto pues nos pone por encima de muchos países en América Latina, como lo mencioné. De manera que este es un segmento que si bien es cierto muestra unas cifras pequeñas hoy en día, seguro que no va a parar esa tendencia
y vamos hacia esa transición en el futuro. Pues yo creo que a la vuelta de 10, 15, 20 años lo que más se van a vender son vehículos eléctricos e híbridos. Una última pregunta, doctor García. Esa meta de 250.000 unidades vendidas este año, ¿sigue firme o a usted le preocupa mucho lo que está ocurriendo en este momento en el país, tanto las tensiones sociales como las tensiones fiscales por la reforma tributaria? Pues mira, nosotros estamos proyectando un año de 230.000 unidades. Las cifras, los análisis que vemos ahora con las 19.000 unidades de abril nos están mostrando que está apuntando las proyecciones con análisis de estacionalidad, es decir, teniendo en cuenta los efectos de estacionalidad de los mercados de 250.000 unidades. La cifra esperemos de que se dé, por supuesto, en la medida que pues, podamos operar y nos dejen operar y la economía pues se pueda desempeñar en términos, digamos, relativamente normales en cuanto a cuarentenas obligatorias, pues que le hacen muchísimo daño a cualquier actividad económica y por supuesto con los paros que si se vuelven, digamos, paros y protestas donde vandalicen la infraestructura, pues por supuesto que no vamos a poder operar porque las vitrinas no van a poder abrirse, de manera de que esperemos de que las cosas se den, esperemos de que podamos estabilizarnos con esta situación pues tan desafortunada que se ha presentado en estos días y que salgamos adelante. Yo creo que todos los colombianos lo que queremos es trabajar. Doctor García, muchas gracias, feliz noche y gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias por la invitación. Con este balance sobre el sector automotor hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el nivel de informalidad laboral aquí en Colombia y también en algunos países vecinos. Ya volvemos. Y llega el momento de hablar de los negocios. Juan Fernández, nuestro experto, bienvenido, nos tiene el tema para hoy. Buenas noches, adelante. ¿De qué nos quiere hablar en este momento, Juan? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de superhéroes, de la preferencia de los mercados por los personajes y también cómo se mueve la industria en cuanto pues, al negocio. Como sabe, las compañías que se dividen el mercado de los superhéroes son en Marvel y DC Comics, las dos franquicias han tenido éxito como nunca antes con la venta de personajes, pero antes de los muñecos existieron los cómics que nacieron a finales del siglo XIX, pero se catapultaron durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938 se lanzó una editorial llamada Detective Comics o DC, que lanzó esa famosa serie de aventuras Superman, y es DC quien ha posicionado a otros personajes como Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y Aquaman. Mientras tanto, otra firma llamada Timely Comics presentó al Capitán América, que al final era un soldado que luchaba contra los nazis. Esa compañía después se convirtió en Marvel y publicó cómics de personajes como El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos y X-Men. Esas dos empresas fueron cambiando su modelo de negocio paso a paso. Juan, pero los cómics entraron en crisis dando paso a nuevos negocios. Sí, los cómics entraron en crisis entre 1980 y 1990, el consumo se redujo y los coleccionistas prefirieron invertir en otras cosas, aunque hace poco se vendió un cómic de Superman de 1938 por $3,2 millones. En 1996 Marvel se fue a la quiebra, pero surgió como Marvel Entretenimiento y fue comprada en 2009 por más de $4.000 millones por Walt Disney. En 1989 ya DC se había hecho parte de Time Warner y hoy el de los superhéroes por sus licencias, películas, ventas de muñecos, pues es un negocio rentable para Marvel y para DC. Y en Colombia hay un consumo importante de esos personajes con importadores directos también. Juan, ¿usted tiene el dato de cuál es el superhéroe preferido y por ende más vendido aquí en Colombia?
Pues mire que hay un sitio grande de internet llamado Game que realizó un análisis basado en los resultados de los buscadores en 60 países en cuanto a la preferencia de los superhéroes en todo el mundo, y fue Marvel con sus personajes el que ganó en 51 países, y el superhéroe más vendido no es ni Superman ni Batman, es el Hombre Araña. En Colombia domina en preferencia y por supuesto en ventas este Hombre Araña, a diferencia de Brasil, por ejemplo, donde gana el Hombre Increíble, en Argentina Superman. Ahora, en cuanto a villanos, gana en Colombia Thanos de Marvel, que no le va muy bien en el resto de países latinoamericanos, donde domina Venom. Y al Guasón, que es más popular para muchas personas, pues no marca muy bien. Interesante. Entonces, Víctor, esta movida de hoy para ver cómo se comporta el negocio de los superhéroes en el mundo. Vea, pues pensé que el más vendido era Superman. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Muy agitada la jornada, como les comentábamos hace unos minutos. Tasa representativa del mercado para mañana supera los 3.800 pesos, dólar más caro en este año. Para mañana, tasa representativa 3.816,65 centavos. Subió 76 pesos con 51 centavos. El petróleo de referencia Brent, esto ya a nivel internacional, subió 1,20%, se ubicó en $67.56 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.330.000 pesos por carga. Índice de la Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, una fuerte caída del 2,72% por toda la tensión fiscal que hay en Colombia. La acción más valorizada, Avianca, con una ganancia de 9,15%, y la acción que más cayó fue el Cóndor, Construcciones El Cóndor, con un retroceso de 7,92%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La informalidad laboral es un problema que no solo afecta a Colombia, sino a muchas más naciones. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Colombia la informalidad bordea aproximadamente el 62%, en Bolivia casi el 85%, en Guatemala el 79%, en Salvador y Paraguay 66% aproximadamente. Los países de la región con menos informalidad laboral son Uruguay y Chile, con una cifra que se ubica alrededor del 25%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.